Bien, después de ver los aparatos reproductores masculino y femenino, de acuerdo con sus órganos, las gónadas de cada uno, las vías reproductoras de cada uno y las glándulas y órganos accesorios de cada uno, vamos a continuar el tema en el punto 5, que son los ciclos del aparato reproductor femenino. Ya lo había mencionado anteriormente, el aparato reproductor masculino trabaja continuamente, es decir, los testículos funcionan las 24 horas del día, pero los ovarios no. ¿De acuerdo? Eso es una importante diferencia. El aparato reproductor femenino funciona de forma cíclica o repetitiva gracias a unas hormonas sexuales femeninas que las fabrican los propios ovarios. Entonces, estas hormonas controlan el funcionamiento del ovario, que ocurre por etapas, ese funcionamiento, ¿vale? Las hormonas son los estrógenos, que son los que mantienen los caracteres sexuales femeninos, caracteres sexuales secundarios femeninos que se empezaban a desarrollar en la pubertad, acordaros, ¿vale? Pues que se desarrollen las mamas, que se ensanchen las caderas, la distribución de la grasa corporal, ¿vale? Que crezca el vello púbico en las axilas, etcétera, etcétera. Bueno, pues además, los estrógenos, además de ser responsables de que aparezcan y se mantengan esas características sexuales secundarias, las femeninas, también se encargan de que maduren los óvulos en el ovario. Veremos cómo. Y luego tenemos otra hormona importante que es la progesterona. La progesterona es la que va a hacer que la mucosa del útero, que se llama endometrio, el tejido de revestimiento del útero interno, se vaya a desarrollar y aumentar el grosor, haciendo que crezcan muchos vasos sanguíneos por si hay una fecundación, un posible embarazo, que el óvulo fecundado pueda anidar ahí y esté listo, preparado para la implantación y el desarrollo del futuro bebé. ¿De acuerdo? Bueno, pues para ver cómo trabaja tenemos que ver el ciclo reproductor femenino. Hay dos ciclos que ocurren a la vez sincrónicos. Por un lado, el ovario tiene su funcionamiento cíclico, ciclo ovárico, y por otro lado, el útero también tiene su funcionamiento cíclico, ciclo uterino. ¿De acuerdo? Ciclo ovárico, etapas por las que pasa el ovario. Ciclo uterino, etapas por las que pasa el útero. Y las dos, luego lo veremos aquí en este dibujo, ocurren a lo largo de más o menos 28 días, que es lo que dura un ciclo completo. ¿De acuerdo? Veremos luego cómo coincide la fase del ovario con las fases del útero, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos por partes. Vamos primero con el ovario. Etapas por las que pasa el ovario. Y hay tres. La fase folicular es aquella en la que lo que va a ocurrir es el crecimiento de los folículos. ¿Y qué es un folículo? Pues es un huequecito que está en la corteza del ovario, en la superficie del ovario, un hueco, una cavidad rodeada de células y en el interior de esa cavidad va a madurar el óvulo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo aquí. Fijaros. Ahí, espera, vamos a aumentar esta imagen para que veáis. Eso sería la estructura de un ovario, ¿vale? Fijaros, yo tengo un montón de folículos. ¿Los veis? Que son como grupitos, ¿vale? Vamos a verlo así más ampliado. Ahí tenéis, son pelotoncitos de células, esferitas de células, y dentro de esa esferita hueca es donde va a crecer y a desarrollarse cada vez más el óvulo. ¿De acuerdo? Aquí ya se ve el óvulo más grande. ¿De acuerdo? Cuando son inmaduros se llaman folículos primarios, pero bueno, de todos estos, ¿vale? Los estrógenos estimulan el crecimiento de estos folículos que se vayan haciendo cada vez más grandes, pero solo uno de ellos va a llegar a madurar hasta el final, ¿vale? Que se ve aquí ya muy grande, ¿de acuerdo? Fijaros, primero son pequeñitos, cada vez va creciendo más, va creciendo más, va creciendo más, hasta que se forma el folículo que se llama folículo maduro o folículo de Graf. Y aquí es donde está esa célula que está ahí metida dentro,
es el óvulo ya, el óvulo listo y maduro, ¿de acuerdo? Entonces, pues la fase folicular sería la maduración de los folículos, ¿de acuerdo? Nos pone ahí que el ovario, para que maduren los folículos, produce los estrógenos. Los estrógenos son los que van a hacer que crezcan. Unos 20, empiezan creciendo unos 20 folículos, pero normalmente solo uno llega a crecer, es el que llega a madurar completamente. Y, importante, el ovario fabrica los estrógenos porque hay una glándula jefa, que es la hipófisis, que la tenemos en la cabeza, en el centro del encéfalo, que es quien le dice al ovario, manda una hormona y le dice ponte a trabajar, ¿de acuerdo? Manda una hormona que llega hasta el ovario y el ovario en respuesta a esa hormona empieza a fabricar los estrógenos, que son otras hormonas, que a su vez van a hacer que se empiecen a crecer los folículos. Pero, repito, solo uno gana la carrera del crecimiento y es el que madura, ¿vale? En este caso, pues ahí lo tenéis. Este es el que madura, ¿vale? Los otros, pues degeneran, se quedan por el camino los pobres, ¿vale? Vale, siguiente fase. Una vez que ya está maduro, ocurre la fase ovulatoria u ovulación, ¿vale? Entonces, cuando ya el folículo está con uno de ellos ha crecido mucho, está maduro, el óvulo que está dentro se libera, es decir, el folículo se rompe y suelta el óvulo. Y al soltar el óvulo, la trompa de falopio que está abrazando a ese ovario coge el óvulo, ¿vale? Lo capta, ¿de acuerdo? Y en la trompa de falopio el óvulo puede sobrevivir pues entre 12 y 24 horas, ¿vale? Ahí tenéis, fijaros, aquí ya está el folículo totalmente maduro y veis cómo se rompe y se suelta el óvulo. Esto es la ovulación. Y aquí estaría la trompa de falopio alrededor de este ovario, porque claro, este no se suelta y cae allí en tierra de nadie, ¿vale? Luego va a parar al interior de la trompa. Recordad cómo es el aparato reproductor femenino, ¿vale? Que lo teníamos aquí, que los ovarios están abrazados por las trompas de falopio. Entonces, en cuanto se suelta el óvulo aquí, va inmediatamente a parar adentro de la trompa. Entonces, esa sería la fase ovulatoria o ovulación. Ovulación. Que ya os digo, pues es ese momento preciso. Y luego la fase lútea es la tercera y última fase por la que pasa el ovario. Las células del folículo que quedan, es decir, cuando se suelta el óvulo, quedan aquí estas células en el huequecito donde estaba metido ahí el óvulo. Estas células siguen estando ahí y proliferan y se convierten en un órgano pequeñito que se llama cuerpo lúteo, ¿vale? Lo tenéis ahí, cuerpo lúteo porque es de color así amarillento. Algo lúteo es algo amarillo, ¿vale? Y el cuerpo lúteo va a dedicarse a fabricar la otra hormona femenina, que es la progesterona, que es aquella que permitía que el útero se preparara por si hay embarazo, ¿vale? La progesterona, por si hay una fecundación, como ya se ha soltado un óvulo, el óvulo anda por la trompa, entonces el resto del folículo, el cuerpo lúteo el resto del folículo transformado en cuerpo lúteo, se dedica a fabricar progesterona. Para preparar al útero para el embarazo. Veremos cómo, ¿vale? La progesterona hace que el endometrio del útero empiece a crecer. Al cabo de 2 semanas, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se muere, empieza las células a morir y queda convertido en una marquita. ¿Veis aquí? El cuerpo lúteo degenera, se convierte en una cicatriz que se llama cuerpo blanco, corpus albicans, eso da igual, ¿vale? Entonces ya, pues ahí se acabó. Y una vez que ocurre esto, es decir, hasta aquí, ¿vale? El cuerpo lúteo ha muerto, pues ahora el siguiente ciclo empieza otra fase folicular, pero comienza un nuevo ciclo normalmente en el otro ovario, ¿vale? Los ovarios se turnan, no siempre está trabajando todos los meses el mismo ovario, ¿vale? Un mes trabaja uno, madura él el óvulo, lo suelta y todas estas cosas. Esto ocurre un mes y al mes siguiente le toca al otro ovario, ¿de acuerdo? Comienza un nuevo ciclo porque la hipófisis
manda otra vez la hormona para estimular al otro ovario para que empiece otra vez a hacer todo esto. Bueno, eso sería el ciclo ovárico, ¿vale? Ahí tenéis ciclo ovárico, la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Para que os hagáis una idea, todo el ciclo entero dura unos 28 días aproximadamente, ¿vale? Durante los primeros 13 días, más o menos, si somos muy exactos, estamos en fase folicular, en fase de desarrollar el óvulo, ¿vale? En el día 14, 13, 14, 15, bueno, normalmente a mitad de los 28 días ocurre la ovulación, ¿vale? Se libera, la fase de ovulación, se libera el óvulo. Y luego, los últimos días, desde los 15, 14, 15 hasta los 28, estaríamos en la fase lútea, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería el ciclo ovárico. Ahora vamos a ver el ciclo uterino, que son las etapas por las que pasa el útero. Y también pasa por 3 etapas, ¿vale? La primera y el ciclo uterino también dura 28 días, ¿vale? Los dos duran 28 aproximadamente, ¿de acuerdo? Luego cada mujer varía un poco. Hay mujeres que tienen ciclos de 30 días, hay mujeres que tienen ciclos de 26, depende, ¿vale? Lo más común de 28 días, más o menos. Bueno, pues el ciclo uterino tiene 3 etapas también. La primera es la menstruación, que esta nos suena bastante. También se le llama comúnmente regla. Y el comienzo de la fase folicular en el ovario, es decir, el momento en el que el ovario empieza a hacer crecer los folículos, ¿vale? Coincide exactamente con el sangrado de la menstruación, ¿vale? Es decir, el día 1 de la menstruación, el día 1 de la regla, empieza ya a madurarse en el ovario empiezan a madurarse los folículos. Ese sangrado son miles de capilares sanguíneos del endometrio que se destruyen porque ya no hay progesterona, ¿de acuerdo? Del ciclo anterior. Bueno, entonces estamos expulsando toda lo que es el endometrio, ¿vale? Lo que es la pared interna del útero. Para que veáis un poquito cómo es el endometrio. Bueno, aquí tenía esta imagen. Ahí veis el óvulo, ¿vale? El folículo ya muy maduro con el óvulo dentro. Como se ve, sería una... Bueno, este es el gameto, ¿vale? El óvulo, y todo esto es el folículo ya maduro, listo para romperse y soltar el óvulo, ¿vale? Que tiene un montón de células que lo nutren, que lo acompañan. Y luego, cuando este se rompe, estas células son las que se van a convertir en el cuerpo lúteo, ¿vale? Y van a seguir trabajando, fabricando progesterona durante unos días, por si hay ese embarazo, ¿vale? Ahí se ve el folículo al microscopio. Y luego el endometrio, ahí tenéis una ecografía del útero, ¿vale? El útero en posición, bueno, esto sería un poco vista de perfil. Recordad que el útero, cuando lo vemos de perfil, está así, ¿de acuerdo? Es como una pera, como una cavidad en forma de pera, vista de frente es así, una cavidad en forma de pera con las paredes muy gruesas, ¿vale? Pero de perfil no está recto, está un poco inclinado hacia adelante el útero, bastante inclinado hacia adelante. Entonces, el endometrio es la capita interna de esa pared del útero, cuyo grosor varía dependiendo de qué etapa del ciclo estamos, ¿vale? Y veis ahí la ecografía, que bien se ve, y ahí eso sería el endometrio, ¿vale? Esa capita interna. Y, por ejemplo, si lo queremos ver en directo, mirad, eso sería... esto es una histerescopia, es decir, te meten un endoscopio para ver la pared del útero por dentro, ¿vale? Es una mucosa. ¿Veis los dos agujeritos? Esos serían las dos trompas de falopio, es decir, esto está visto desde abajo, desde la zona de la apertura de la vagina. Bueno, ya hemos pasado el cuello del útero, estamos viendo la cavidad, por ahí va una trompa, el camino hacia una trompa de falopio, y por ahí va el camino hacia la otra trompa de falopio. Y la capa del útero, que es el endometrio, ¿vale? Tiene varias capas de células y no siempre tiene el mismo grosor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viéndolo progresivamente. Vamos a verlo aquí. Entonces,
Nos habíamos quedado con la fase de la menstruación, la primera fase uterina. Segunda fase, termina la menstruación. La duración de la menstruación depende de las personas, ¿vale? Pues pueden ser, aquí pone 7 días más o menos, ¿vale? 7 días hasta que no sangramos ya casi nada, ¿vale? Luego hay personas que la menstruación les dura menos, ¿de acuerdo? Es decir, que sangran abundantemente 1 o 2 días y luego ya muy poquito. Eso depende. Pero bueno, aquí veis que día 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7, veis la sangre, ¿no? Es decir, se está desprendiendo esa capa que se llama ahí endometrio funcional, ¿vale? Luego está el endometrio basal, que es la capita que siempre está. Y la otra se crece y se destruye, ¿vale? Bueno, entonces termina la menstruación y empieza a partir del día 7 más o menos en adelante la fase proliferativa. ¿Qué es esto? Pues es una fase en la que los estrógenos que están siendo fabricados por el ovario, recordad que el ovario está en fase folicular, ¿vale? Recordadlo, ¿de acuerdo? El ovario se encuentra madurando óvulos y el útero está madurando los óvulos, el ovario está fabricando estrógenos y los estrógenos del ovario también llegan al útero y hacen que empiece a engordar el endometrio, ¿vale? Hacen que el endometrio empiece a crecer y a aparecer glándulas, ¿vale? Glándulas cada vez más grandes, es decir, fijaros cómo va creciendo el grosor. Se pasa de un grosor de endometrio de unos 6 milímetros a llegar hasta al final en la fase lútea, que es cuando más gordo está, fase secretora, fase lútea del ovario, llega a 10 milímetros de grosor el endometrio, ¿vale? 1 centímetro crece. O sea, bueno, su grosor normal son en torno a 6. Puede crecer medio centímetro o más, ¿vale? 10 milímetros, una cosa así. Entonces, en la fase proliferativa empieza a crecer, empiezan a aparecer glándulas. Las glándulas, que son estas cosas que veis por aquí, estos recovecos que aparecen en medio de la mucosa, sirven para fabricar un líquido que está lleno de nutrientes, por si hay que alimentar a un embarazo, ¿vale? Empiezan a desarrollarse las glándulas y también se desarrollan vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Fase proliferativa. Y por último, fase proliferativa, fijaros, desde el final de la menstruación hasta más o menos la ovulación termina la fase proliferativa. Y desde ahí hasta el final, hasta que empieza la siguiente menstruación, hasta el final del ciclo, hasta el día 28, que está aquí, pues estamos en la fase secretora. La fase secretora ocurre después de la ovulación y gracias a la progesterona que se fabrica en el cuerpo lúteo, recordad, el cuerpo lúteo del ovario, ahí está, está fabricando la progesterona, ¿vale? Después de que ha ocurrido la ovulación, la progesterona baja hasta el útero, o sea, llega al útero por vía sanguínea, que es una hormona, y hace que el endometrio, que ya estaba creciendo antes en la proliferativa, empiece a engrosar mucho más y se llene de muchos vasos sanguíneos y muchas glándulas muy retorcidas, ¿de acuerdo? Es decir, aquí es donde alcanzamos el mayor grosor del endometrio, ¿vale? Mientras hay progesterona, esto se mantiene súper grueso, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Pues que llega un punto que, acordaros que cuando llegamos a la fase lútea al final, en el ovario, el cuerpo lúteo acaba muriendo, porque al no haber fecundación, al cabo de 2 semanas, el cuerpo lúteo se acabó, ¿vale? Muere. Si muere el cuerpo lúteo, se deja de fabricar progesterona. Y al no poderse fabricar la progesterona, todos estos vasos sanguíneos, todas esas glándulas, toda esa masa de mucosa endometrial que creció tanto, se desmorona, se necrosa y se elimina. Y eso sería el comienzo de la siguiente menstruación, ¿vale? Y empezaríamos otra vez a contar otro día 1 de un nuevo ciclo, del ciclo siguiente, ¿vale?
se desencadenaría la siguiente menstruación. ¿De acuerdo? Entonces, importante, los 2 ciclos son, o sea, fijaros que ocurren, pues, ¿veis ahí? A ver, espérate, vamos a alejarlo para ver los 2 juntitos. ¿Veis? Ocurren sincrónicos, ciclo ovárico y ciclo uterino. El ovárico, fase folicular, ovulación hacia la mitad del ciclo, día 14, más o menos, 14-15, fase lútea, las 2 semanas siguientes, ¿vale? Y en el ciclo uterino, menstruación los primeros más o menos 7 días, depende de cada uno, ¿vale? De cada persona, de cada mujer. Lo siguiente, fase proliferativa hasta la ovulación y la fase secretora hasta el final del ciclo, cuando ya no hay progesterona y se desmorona todo esto y ocurre la siguiente menstruación. Y para que lo veáis, bueno, fijaros, ahí tenéis un esquema de cómo sería el endometrio, las glándulas, ¿vale? Los vasos sanguíneos. Y cuando esto lo vemos al microscopio, fijaros, esto es un corte de endometrio en la fase proliferativa. Fijaros todas las células que hay. Esto ya empiezan a ser glándulas, ¿vale? Empiezan a ser glándulas que van a fabricar, repito, fabrican líquidos que tienen nutrientes, por si hay un embarazo. Esto sería endometrio en fase proliferativa. Fijaros cuántas células, cuántas glándulas. Y este es en fase secretora. Fijaros, aquí las glándulas cada vez se desarrollan más, hay muchísimas y muy retorcidas, muy tortuosas, ¿vale? Aquí el endometrio está muy gordo, gordísimo, ¿vale? Súper grueso. Y ahí tenéis la comparación, fijaros, fase proliferativa, fase secretora, y aquí veis que ya empieza a haber sangre, porque se empieza a destruir esto, se rompen los vasos y ya empieza la menstruación, se empieza a romper el endometrio, ¿vale? Ese endometrio que habíamos fabricado, pues se destruye la menstruación. Las 3 fases del útero, ¿vale? Bueno, pues esto ocurre, ¿vale? Hemos visto cómo funciona esto cuando no hay embarazo, ¿vale? Evidentemente, pues ocurre la siguiente menstruación, pero al acabar la fase lútea o la fase secretora, pues esto se desmorona, no hay progesterona ya porque el cuerpo lúteo murió y se rompe todo y el ovario empieza a madurar otro óvulo para la siguiente, para que se repita esto otra vez cada mes, ¿vale? Aproximadamente. Bueno, pero ¿qué ocurre si hay fecundación? Bueno, pues si hay fecundación, eso lo veremos en el siguiente vídeo.